Es bien sabido que la velocidad de la luz pone un límite que surge del segundo postulado de Einstein, el cual dice que esta, en el vacío, es igual en todo marco de referencia inercial e independientemente del movimiento. Es decir, no importa con qué rapidez te muevas, siempre verás que la luz se mueve a la misma velocidad, aproximadamente 300 millones de metros por segundo, y además supone el máximo de velocidad posible. Puedes ver esto con una ecuación que probablemente conozcas: energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. En ella se aprecia que la masa y la energía tienen una correlación positiva, lo que significa que crecen y decrecen juntas. Por lo que para llegar a esta velocidad se necesitaría cada vez más y más energía hasta el punto de requerir una cantidad infinita para mover una masa infinita. La razón por la cual los fotones, las partículas que la componen, pueden ir a esta velocidad es porque su masa es igual a cero. Durante décadas, los físicos han tratado de encontrar vías de escape a las implicaciones del postulado de Einstein, y han encontrado algunas formas interesantes de romper esta barrera. Por ejemplo, si proyectas la sombra de tu dedo utilizando una lámpara a una pared distante y luego lo mueves, verás que ésta recorre una distancia más larga en la misma cantidad de tiempo. Esto es así porque la sombra que se proyecta tiene un mayor tamaño. Ahora, si proyectas esta en alguna pared lo suficientemente distante, imagina que la proyectas en la luna, haciendo el experimento con los parámetros adecuados, esta viaja más rápido que la luz de un punto A en la superficie a un punto B. Pero eso no tiene importancia porque ninguna información, o mejor aún, materia, puede transmitirse de este modo. La sombra no lleva energía ni información. De la misma manera, si tenemos unas tijeras, el punto en el que se encuentran las hojas se mueve más rápido cuanto más alejado está del eje. Si imaginamos una tijera de un año luz de longitud, entonces al cerrarse las hojas, el punto de cruce puede viajar más rápido que la luz. De nuevo, esto no es importante porque el punto de cruce no lleva energía ni información. Ninguna de estas formas podría utilizarse para realmente superar el último límite de velocidad. No obstante, han surgido soluciones que algún día podrían llegar a ser aplicables. Todo lo que se necesitaría sería del propio espacio y de la relatividad general. Para comprender estas posibilidades, imagina el espacio como una gran caja donde están contenidas todas las cosas: galaxias, estrellas, planetas y todo lo que ocurre. Albert Einstein se dio cuenta de que el espacio se puede flexionar y contornear. Una forma interesante fue propuesta por el físico mexicano Miguel Alcubierre en 1994, el cual dice que al colocar una nave espacial dentro de una burbuja de formación, donde el espacio detrás de ella sería deformado, extendiéndolo, mientras que en la parte delantera este sería contraído, dejando de esta forma el punto de destino mucho más cerca. La deformación en la parte anterior de la nave la empujaría a años luz. Todo esto sucedería sin que el espacio dentro de la burbuja se modifique. Puedes visualizar esta idea como un surfista quien es empujado por la gran ola formada detrás de él, y la diferencia del nivel del agua en la parte delantera hace que se mueva con gran velocidad. Aunque Miguel Alcubierre desarrolló todas las complejas matemáticas de esta idea, ella no arroja ninguna pista de cómo hacer esto. Otra idea bastante interesante es la cual indica tomar atajos para evitar cantidades extensas de espacio. Si tenemos una hoja de papel donde hay dos puntos marcados, sabremos que la distancia más corta para llegar de un punto a otro es la línea recta que las une. Pero esto no es necesariamente cierto, porque si doblamos la hoja de papel hasta que se toquen los dos puntos, entonces veríamos que la distancia más corta es realmente un agujero de gusano. Esta idea sería la que se aplicaría para lograr recorrer distancias enormes sin romper ninguna ley de la física. En los últimos años se han encontrado soluciones exactas a las ecuaciones de Einstein que permiten agujeros de gusano. Sin embargo, no existen evidencias experimentales de ello. ¿Será realmente posible que tales objetos existan? ¿Tienes alguna pregunta que deseas que respondamos? Plantéala en los comentarios y suscríbete para más videos semanales. Gracias.